Saludos a todos, queridas y queridos. Hoy les traigo algunos relatos aterradores reales. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y comentar desde dónde nos están viendo y qué hora es ahora mismo. Y ahora, vamos con los relatos. Todo pasó hace unos 8 meses. La situación en mi pueblo, allá en Michoacán, se puso muy fea con los cobros de piso y decidí que ya no podía más. Vendí lo poco que tenía, junté la lana y me fui para el norte, a buscar el cruce por Sonoita para entrar a Arizona por la zona del desierto de Altar. Es una ruta cabrona, todos lo saben, pero era la única para la que me alcanzaba y donde supuestamente había menos vigilancia en esas fechas. El contacto fue un tipo al que le decían el güero, aunque de güero no tenía nada. Nos juntó a un grupo pequeño. Dijo que era mejor así, menos llamar la atención. Éramos 4 personas más el guía, un tal Néstor, un tipo seco, de esos que parece que tienen la piel hecha de cuero viejo por tanto sol. En el grupo íbamos yo, un chavo joven que se llamaba Darío, apenas tendría unos 19 años, una señora ya mayor para estas cosas, Amalia, que iba a conocer a sus nietos, y otro compa que no hablaba casi nada, muy reservado, que dijo llamarse Fermín. Salimos en una camioneta van vieja, sin asientos atrás, rebotando por caminos de terracería hasta que nos bajaron en medio de la nada. Eran como las 4 de la tarde. El calor era algo que no se puede explicar si no lo has vivido. No es calor de playa, es un calor que se siente sólido, como si te pusieran una plancha hirviendo pegada a la cara. El aire pesaba. Néstor nos dio las instrucciones de siempre. No se separen, cuiden el agua como si fuera oro molido, no tiren basura que brille y sobre todo, silencio. Aquí el desierto escucha, dijo. Me acuerdo clarito de esa frase. No dijo, la migra escucha o los bajadores escuchan. Dijo, el desierto. Empezamos a caminar. Las primeras horas fueron pura adrenalina y miedo a que nos agarraran. Caminábamos agachados entre matorrales secos y chollas que se te pegaban a la ropa. El suelo era traicionero, pura piedra suelta y arena que te cansaba el doble al pisar. Yo iba concentrado en mis botas, unas de trabajo baratas que compré en el mercado antes de salir, y en el sonido de mi propia respiración. Cuando cayó la noche, la temperatura bajó de golpe. Pasamos de estar hirviendo a necesitar chamarra en cuestión de minutos. La oscuridad en el desierto no es como en la ciudad. Allá no hay postes de luz, no hay resplandor lejano. Si no hay luna, no te ves ni la mano enfrente de la cara. Esa primera noche caminamos bajo las estrellas, que brillaban tanto que lastimaban la vista si las mirabas mucho rato. Fue en la segunda noche cuando las cosas empezaron a sentirse raras. Llevábamos ya un buen tramo, descansando de día bajo unas lonas de camuflaje y caminando de noche. Yo iba al final de la fila. Néstor iba adelante abriendo camino, luego Amalia, que la pobre ya iba renqueando, luego Fermín, Darío y yo al último. Siempre cuento a la gente. Es una maña mía desde chico, contar cosas. Contaba los pasos, contaba los arbustos, contaba a la gente. 1, 2, 3, 4, 5. Éramos 5, pero en un momento, cuando paramos a tomar un trago de agua, conté 6 sombras. Me tallé los ojos. El cansancio te juega bromas, pensé. Volví a mirar. Estábamos parados junto a un saguaro gigante. La luz de la luna apenas perfilaba las siluetas. Néstor estaba a unos metros, vigilando. Los otros 3 sentados. Y un poco más atrás, como a unos 10 metros, había algo parado junto a un arbusto de gobernadora. Era una silueta alta, muy delgada. ¿Fermín?, pregunté en voz baja, pensando que se había alejado a orinar. Fermín estaba sentado a mi lado, bebiendo de su galón negro.
Se volteó a verme con cara de espanto cuando hablé. «¿Qué traes?», me susurró Darío, el chavito. Señalé con la cabeza hacia el arbusto. «Hay alguien allá». Todos voltearon. Néstor se acercó rápido, agachado, con una navaja en la mano. Cuando miramos bien, ya no había nada. Solo las ramas secas moviéndose despacito con el viento helado. «No hay nada, cabrón. No empieces a paniquear a la gente», me regañó Néstor, pero noté algo en su voz. No era enojo, era nerviosismo. Él también había visto algo, estoy seguro. Me miró a los ojos un segundo más de lo normal, antes de darnos la orden de seguir. Seguimos caminando, pero la sensación de que alguien nos miraba se me metió en la nuca como un clavo frío. ¿Saben esa sensación cuando estás en tu cuarto a oscuras y sientes que no estás solo? Multipliquen eso por 1000, en medio de la nada, sabiendo que si gritas, nadie te va a ayudar. Empecé a escuchar pasos. No eran pasos normales. Las botas en el desierto hacen un sonido muy particular. Cruch, 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 rompiendo la grava. Lo que yo escuchaba detrás de nosotros, a unos 20 o 30 metros, era diferente. Era un sonido de arrastre. Shh, shh, shh. Como si alguien arrastrara una bolsa de basura pesada o caminara sin levantar los pies, deslizando las suelas. Cada vez que me volteaba, el sonido paraba en seco. Me acerqué a Darío. El chavo iba temblando, y no era solo por el frío. «Oye, ¿oyes eso?», le pregunté. El muchacho asintió sin mirarme, con los ojos clavados en la espalda de Amalia. «Sí», dijo apenas moviendo los labios. «Nos vienen siguiendo». «¿Será la migra?», pregunté. «La migra no camina así», me contestó Darío, y tenía razón. La patrulla fronteriza llega en camionetas, con helicópteros, con perros, o te emboscan en silencio total. No te van arrastrando los pies para que los oigas. Al tercer amanecer, la cosa se puso física. Acampamos en una especie de cañada pequeña para escondernos del sol que ya empezaba a salir. Estábamos agotados. Amalia tenía los pies destrozados, las ampollas le sangraban. Néstor estaba revisando el mapa y el GPS. Se le veía desorientado. Habíamos caminado más de lo planeado y no reconocía los cerros. Mientras los demás dormitaban, yo me levanté a orinar. Me alejé un poco, no mucho, solo detrás de unas piedras grandes. Cuando estaba ahí, bajé la vista al suelo arenoso. El corazón se me paró. Alrededor de donde habíamos tirado las mochilas, había huellas. Pero no eran huellas de botas. Eran huecos lisos en la arena, grandes, como de un pie humano, pero el doble de largo, y sin talón ni dedos marcados. Solo óvalos profundos, hundidos en la tierra seca. Y lo peor es que estaban justo al lado de donde Darío estaba durmiendo, como si eso hubiera estado parado ahí, mirándolo respirar mientras dormía. Regresé corriendo, intentando correr con las piernas engarrotadas, y desperté a Néstor. «Mira esto», le dije, jalándolo del brazo. El guía fue a ver. Se quedó mudo. Se hincó y tocó la huella. La arena estaba compactada, dura. «¿Qué animal hace esto?», pregunté, esperando que me dijera que era un oso, un puma, lo que fuera. Néstor se levantó pálido. Su piel morena se veía grisácea bajo la luz de la mañana. «Vámonos», dijo seco. «Levanta a todos. No vamos a descansar aquí». Pero Amalia no puede. «¡Que nos vamos, chingada madre!», gritó. Y fue la primera vez que levantó la voz. Levantamos el campamento a las prisas, con el sol ya pegando fuerte. Eso es suicida, caminar a mediodía. Pero el miedo de Néstor se nos contagió a todos. Empezamos a subir por una loma pedregosa. El calor era insoportable. Sentía que la cabeza me latía por dentro como si fuera a explotar. Veíamos espejismos. El aire vibraba a lo lejos haciendo que las montañas parecieran de gelatina. Y ahí la vi otra vez. Íbamos subiendo y yo volteé hacia atrás, hacia la cañada que acabábamos de dejar. Ahí estaba, una figura negra, parada justo donde habíamos dormido. A plena luz del día,
Con el sol cayendo a plomo, esa cosa era negra absoluta, como un recorte de cartulina negra sobre el paisaje café. No tenía facciones, no tenía ropa que ondeara con el viento. Era una sombra sólida. «Néstor», dije con la voz quebrada por la sed. Él ni volteó. «No mires, sigue caminando». Pero no podía dejar de mirar. La cosa empezó a moverse, y no caminaba, se deslizaba, avanzaba rápido, subiendo la pendiente sin esfuerzo, sin mover brazos ni piernas. Venía hacia nosotros. «¡Viene ahí!», grité. El pánico se desató. Darío empezó a llorar y a tratar de correr, pero se tropezaba. Fermín agarró a Amalia del brazo y la jalaba, pero la señora ya no podía más. Se dejó caer al suelo llorando, diciendo que la dejáramos. «¡Nadie se queda!», gritó Néstor, sacando una pistola que no sabíamos que traía. No apuntó a la cosa, nos apuntó a nosotros para que nos moviéramos. «¡Caminen!». Corrimos como pudimos entre las piedras. Yo sentía que los pulmones se me llenaban de fuego. El sonido de arrastre se escuchaba detrás. «Shh, shh», cada vez más fuerte, cada vez más cerca. No sonaba como arena, sonaba como tela rozando carne. Llegamos a una zona de dunas más suaves. Me caí. Las piernas no me dieron más. Me quedé tirado en la arena ardiendo, jadeando, esperando que Néstor me disparara o que la migra llegara. Pero Néstor y los otros siguieron, me sacaron unos metros de ventaja. Me giré boca arriba. Sabía que la cosa estaba ahí. La vi coronar la duna a unos 20 metros de mí. De cerca era peor. No era plana. Tenía volumen, pero absorbía la luz. Era alta, fácil 2,5 metros. Tenía forma humanoide, pero los brazos eran demasiado largos, le llegaban más abajo de las rodillas, y la cabeza estaba caída hacia un lado, pegada al hombro, como si tuviera el cuello roto. No tenía rostro. Donde debían estar los ojos, solo había una superficie lisa y oscura, pero sentí que me miraba, sentí una presión en el pecho, una tristeza y un terror tan profundos que me dieron ganas de vomitar. No era un miedo de «me va a matar», era un miedo de «me va a llevar». Se detuvo. El sonido de arrastre paró. Mis compañeros estaban más adelante, gritándome, pero sus voces se oían lejanas, como si estuvieran bajo el agua. Todo el sonido del desierto se apagó. Ya no había viento, ni insectos. Silencio total. La cosa levantó un brazo. No tenía manos, o al menos no dedos. El brazo terminaba en un muñón que parecía difuminarse como humo denso. Me señaló, o eso creí. Intenté rezar, pero no me acordaba de ninguna oración. Solo podía pensar, por favor no, por favor no. Entonces habló, o no habló, pero escuché su voz dentro de mi cabeza. No era una voz, eran muchas. Escuché la voz de mi mamá llamándome a comer cuando era niño. Escuché la voz de mi exnovia riéndose. Escuché la voz de Néstor gritando, «caminen», todo al mismo tiempo, revuelto, distorsionado, como una radio mal sintonizada. «20, falta 1», susurraron las voces. Cerré los ojos y grité. Grité con todo lo que me quedaba, y sentí un frío brutal en el tobillo. Me agarró. No se sintió como una mano. Se sintió como si me hubieran puesto un bloque de hielo seco directo en la piel. El frío quemaba más que el calor del sol. Me jaló hacia atrás. Me arrastró por la arena unos centímetros. Yo pataleé, llorando, arañando la tierra. «¡Ayúdenme!», grité. De repente, un estruendo, un disparo. Abrí los ojos. Néstor había regresado y disparó al aire, o hacia la cosa, no sé. La sombra me soltó. Se contrajo, como si se hiciera bola, y se desvaneció hacia atrás, perdiéndose entre el brillo del calor y la arena, moviéndose a una velocidad imposible, como una cucaracha cuando prendes la luz, pero hacia las sombras de las rocas. Néstor me levantó de la pechera de la camisa. Tenía los ojos desorbitados. «¡Párate, cabrón, párate!», me obligó a caminar.
No sé cómo lo hice. El tobillo me ardía como si tuviera ácido. Caminamos horas, como zombies, sin voltear atrás, aunque sentíamos la mirada en la nuca todo el tiempo. Amalia iba rezando el rosario en voz alta, sin parar, un murmullo constante que era lo único que nos mantenía cuerdos. Al anochecer vimos luces a lo lejos. Era una carretera. Nunca me había dado tanto gusto ver civilización. Casi nos aventamos a los coches. Nos encontró una patrulla de la Border Patrol a los 10 minutos. Nos vieron tan mal que ni nos esposaron al principio. Solo nos dieron agua y llamaron a los paramédicos. Cuando me quitaron la bota en el centro de detención para revisarme, el oficial hizo una mueca de asco. "What happened to you? A snake bite?", preguntó. Yo miré mi tobillo. No era una mordedura. Tenía la marca de una mano, pero no era normal. Eran 4 dedos larguísimos, negros, como si la piel se me hubiera necrosado al instante, amoratada, negra y azul. La marca estaba helada al tacto. El doctor dijo que parecía una quemadura por frío extremo o una reacción química rara. No supieron explicarlo. Me dieron pomada y antibióticos. Me deportaron a los 3 días. A todos. Pero yo no me rendí. Volví a intentar cruzar un mes después. Pero por el río, por Laredo. Ni loco volvía a pisar el desierto. Ahora vivo en Phoenix. Trabajo, mando dinero a mi casa. Trato de llevar una vida normal. Pero aquí viene la parte por la que escribo esto. La parte que no me deja dormir. La marca en el tobillo nunca se quitó. Sigue ahí, oscura, fría. A veces, cuando estoy solo en mi departamento, viendo la tele o lavando los platos, escucho ese sonido. Shh, shh, shh. Lo escucho en el pasillo. Lo escucho afuera de mi puerta. Y anoche, cuando me levanté al baño en la madrugada, miré por la ventana hacia la calle. Vivo en un 2º piso. Abajo, bajo la luz de la farola de la esquina, había alguien parado. Era alto, delgado, con la cabeza caída hacia un hombro. Estaba mirando hacia mi ventana. Sé que me siguió. Sé que esa cosa no pertenece al desierto. O tal vez el desierto no es un lugar, sino algo que te llevas contigo. Le conté a un amigo del trabajo, un señor ya grande de Oaxaca, y me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que esas cosas son recogedores, espíritus que buscan completar su carga, y que si me tocó y no me llevó, es porque me marcó para después, que ahora soy parte de su ruta. No sé qué hacer. Cada noche el sonido se oye más cerca de mi cama. Siento el frío en el cuarto aunque prenda la calefacción. Tengo miedo de cerrar los ojos y que, al abrirlos, esa cara lisa y sin ojos esté a centímetros de la mía, susurrando con la voz de mi madre. Si alguien ha cruzado por altar y ha visto al hombre que se arrastra, o a la sombra quebrada, por favor díganme. Díganme cómo se quitaron esta sensación. Díganme que no estoy loco. Porque juro por mi vida que anoche, cuando apagué la luz, escuché en el rincón de mi cuarto, muy quedito, el sonido de la arena crujiendo. 1, 2, 3, 4, me está contando. Siento que espera a que llegue al número final. Actualización. Llevo 3 días sin dormir bien después de escribir lo de arriba. Las cosas se han puesto peor. Ayer, mi vecino de abajo me preguntó si había tenido visitas en la madrugada. Me dijo, oiga Rogelio, dígale a su amigo que no ande taconeando tan fuerte o arrastrando muebles a las 3 de la mañana, que se oye todo. Yo vivo solo, no tuve visitas. Le dije que disculpara, que estaba moviendo unas cajas. No quise decirle que yo también lo oí. Lo oí dentro de mi sala mientras yo estaba encerrado en mi cuarto con llave. Lo peor fue hoy en la mañana. Trabajo en una obra grande. Estamos haciendo unos condominios. Estaba en el 3er piso lijando una pared. Había mucho polvo de yeso en el suelo. Fui a cambiar la lija y cuando regresé vi las huellas. Ahí, en el polvo blanco del piso de la obra, en Phoenix, a cientos de kilómetros del desierto. Eran las mismas huellas.
óvalos largos, lisos, sin dedos. Iban desde la escalera hasta donde yo había estado parado. Y no había huellas de regreso. Lo que sea que dejó esas marcas, llegó hasta mí, y ahí se detuvo, o ahí se quedó. Esto ocurrió en mayo de 2014, cuando intenté cruzar hacia el norte por la zona desértica que conecta el estado de Chihuahua con Nuevo México. Mi nombre es Evaristo, y lo que voy a relatar no tiene la intención de asustar a nadie, ni de convencerlos de nada. Simplemente es la transcripción exacta de los hechos que vivimos yo y otros 2 compañeros durante 48 horas en las que estuvimos perdidos tras separarnos del grupo principal. No soy escritor ni tengo estudios avanzados, así que voy a escribir esto como hablo, tratando de ser lo más preciso posible con los detalles de las horas, el terreno y lo que vimos, porque creo que los detalles son importantes para entender que no fue una alucinación por el calor. Salimos de un punto cerca de Palomas en la madrugada. Éramos un grupo de 12 personas, guiadas por un hombre al que llamaban El Prieto. La caminata debía durar unos 3 días, hasta llegar a un punto de recogida, cerca de una carretera secundaria del lado americano, pero al segundo día, durante un descanso en una zona de matorrales densos y terreno quebrado, hubo una confusión. Vimos luces de vehículos a lo lejos que asumimos era la patrulla fronteriza y el grupo se dispersó corriendo en diferentes direcciones. Yo corrí hacia una bajada seca, un arroyo sin agua, y me quedé agazapado entre unas piedras grandes hasta que dejó de escucharse el motor de las camionetas. Cuando salí, el silencio era total. Esperé unos 20 minutos, silbando bajo como habíamos acordado, pero nadie contestó. Empecé a caminar hacia el norte, orientándome por el sol que ya estaba bajando, y a los 500 metros me encontré con Tiburcio y con Adalberto. Tiburcio era un hombre de unos 50 años, de campo, venía de Zacatecas, y Adalberto era un muchacho joven, no tendría más de 20, de la capital. Decidimos seguir juntos porque Tiburcio decía conocer más o menos la dirección, aunque no teníamos mapa ni GPS, solo 2 galones de agua que ya iban por la mitad y algo de comida enlatada. El terreno en esa parte del desierto es engañoso. Parece plano a la distancia, pero está lleno de subidas y bajadas, zanjas ocultas y mucha vegetación espinosa que te rasga la ropa. Caminamos lo que restaba de la tarde hasta que la luz se puso gris. No hablamos mucho para no gastar saliva. El calor era seco, de ese que no te hace sudar porque el sudor se evapora antes de mojar la camisa, dejando solo la sal en la piel. Pasamos la noche acurrucados cerca de unos mezquites para protegernos del viento, que de noche se pone helado. Al amanecer del tercer día, la situación cambió. Estábamos desorientados. El paisaje se veía igual en todas direcciones: tierra color ocre, arbustos secos y cielo azul pálido. Caminamos durante 6 horas bajo el sol directo. Adalberto empezó a quejarse de mareos y tuvimos que detenernos varias veces. Fue alrededor de las 4 de la tarde cuando vimos la estructura por primera vez, o mejor dicho, cuando vimos a la niña. Estábamos cruzando una planicie de tierra muy suelta, casi arena, que hacía muy difícil caminar porque los pies se hundían hasta el tobillo. Adalberto fue el que la señaló. Dijo: «Miren allá, hay gente». A unos 200 o 300 metros de distancia, hacia el noreste, había una figura pequeña parada estática. Nos detuvimos para enfocar la vista. Era una niña. Lo que me llamó la atención de inmediato, y esto lo recuerdo con claridad absoluta, fue el color de su ropa. Llevaba un vestido azul cielo, un azul muy vivo y limpio, que contrastaba demasiado con los tonos marrones y grises del desierto. A esa distancia, cualquier ropa se ve polvorienta o desgastada, pero ese azul se veía impecable. No parecía llevar mochila ni agua.
Tiburcio gritó y agitó los brazos, pensando que quizás era parte de otro grupo o que había alguien más con ella. La niña no respondió ni se movió. Simplemente estaba parada, dándonos la espalda, o eso parecía, mirando hacia el horizonte. Decidimos acercarnos porque si había una niña, tenía que haber adultos cerca, y quizás ellos tenían agua o sabían dónde estábamos. A medida que avanzábamos, noté que la distancia no parecía acortarse. Nosotros caminábamos a paso regular, cansados pero constantes, y la figura seguía viéndose del mismo tamaño. Cuando finalmente estuvimos a unos 100 metros, ella levantó el brazo derecho. No saludó, solo extendió el brazo señalando hacia adelante, hacia una loma baja de piedra caliza. Luego empezó a caminar. Aquí es donde los hechos se vuelven extraños, y voy a describirlos tal cual los percibí visualmente. El terreno era arena suelta mezclada con piedras afiladas. Nosotros hacíamos ruido al caminar, el crujido de las botas contra la grava y el jadeo de la respiración. La niña no hacía ruido, se movía rápido, no corría. Su movimiento corporal era el de alguien que camina, pero la velocidad a la que se alejaba era superior a la nuestra. Adalberto, que estaba desesperado por encontrar ayuda, intentó trotar para alcanzarla. «¡Oye, espera!», gritaba. La niña no volteó. Seguía señalando ocasionalmente hacia la loma. Hubo un momento en que pasamos por una zona de tierra muy blanda, donde nuestras botas dejaban huellas profundas, de unos 5 centímetros. Yo iba mirando el suelo para no torcerme un tobillo y busqué las huellas de la niña para seguir su camino, pensando que ella sabría por dónde pisar firme. No había huellas. El suelo delante de nosotros, por donde ella acababa de pasar hacía menos de 10 segundos, estaba liso. No había marcas de zapatos, ni siquiera el arrastre de la tela del vestido. Tiburcio también se dio cuenta porque se detuvo en seco y me miró. Tenía la cara roja por el sol, pero los ojos se le veían muy abiertos. Me dijo en voz baja: «Esa niña no está pisando». Yo le dije que seguro era muy liviana, que no pesaba lo suficiente para hundirse. Quise creer eso en ese momento, porque la lógica del calor y la sed te hace buscar explicaciones rápidas para no entrar en pánico. Seguimos caminando porque no teníamos otra opción y porque ella nos guiaba hacia algo que ya se empezaba a ver detrás de la loma. Era una construcción. Parecía una estructura de concreto gris, cuadrada, con el techo parcialmente colapsado. Podría haber sido un antiguo puesto de vigilancia de alguna mina abandonada, o quizás una estructura militar vieja, de esas que dejan de usarse hace décadas. La niña llegó a la estructura y en lugar de detenerse, rodeó la esquina y la perdimos de vista. Nosotros aceleramos el paso. Cuando llegamos a la construcción, el sol ya estaba tocando el horizonte. La luz era anaranjada y las sombras se alargaban mucho, deformando las figuras de los arbustos. La estructura tenía una sola entrada, un hueco rectangular sin puerta. Las paredes eran de bloque de concreto grueso, manchadas por la lluvia y el tiempo. Entramos buscando a la niña y refugio. El interior estaba en penumbra. Olía fuerte a orina de animal, a guano de murciélago y a polvo viejo. Hacía más frío adentro que afuera. «Hola», dijo Adalberto. Su voz hizo eco. El lugar era una sola habitación grande, de unos 5 por 5 metros, con basura acumulada en las esquinas, latas oxidadas, trapos podridos y pedazos de madera. No había nadie. La niña no estaba. Revisamos bien, pensando que se habría escondido detrás de algún escombro, pero no había dónde ocultarse. La habitación era ciega, no tenía otra salida. Tiburcio se quitó el sombrero y se pasó la mano por la frente. «Se fue», dijo. «¿Pero por dónde?», preguntó Adalberto. Salimos a rodear la estructura. No había nadie afuera. El desierto estaba vacío hasta donde alcanzaba la vista. Volvimos a entrar porque el viento estaba empezando a soplar fuerte y necesitábamos resguardo para la noche. Nos sentamos en el suelo.
contra la pared opuesta a la entrada. Fue entonces cuando vi las marcas en la pared de enfrente. Con la poca luz que quedaba, noté que el revoque del muro estaba arañado. Me levanté y me acerqué para ver mejor. No era pintura en aerosol ni carbón, eran surcos profundos hechos en el cemento o en el yeso viejo, como si hubieran usado una piedra afilada o un clavo grande. Las letras eran irregulares y frenéticas. Decía, no la sigan. Justo debajo había otras marcas verticales, como conteos de días, o simplemente rayas de desesperación. Sentí un frío muy específico en la espalda, diferente al frío del clima. Llamé a Tiburcio para que lo viera. Él lo leyó y no dijo nada, solo apretó la mandíbula. Adalberto estaba muy cansado, casi dormido, y no le dijimos nada para no alterarlo. Nos acomodamos para dormir. Bloqueamos la entrada con unas maderas viejas y piedras que encontramos, no tanto para que no entrara nadie, sino para sentirnos algo protegidos. La oscuridad cayó rápido. No teníamos linternas, solo un encendedor que traía yo, y la luz de la luna que entraba por el hueco de la puerta y por las grietas del techo. Alrededor de las 9 o 10 de la noche empezaron los ruidos. Primero fue sutil, como el sonido de la arena siendo arrastrada por el viento, pero luego cambió. Escuchamos una risa. Fue una risita corta, infantil, muy clara. Jijiji. Venía de afuera, justo detrás de la pared donde estábamos recargados. Tiburcio se tensó a mi lado. Adalberto se despertó de golpe. ¿Escucharon eso?, preguntó el muchacho. Nos quedamos en silencio absoluto. Pasaron unos 2 minutos y se oyó de nuevo, pero esta vez no vino de atrás, vino del techo. Y no era una sola voz, eran varias. Sonaba como si hubiera 3 o 4 niñas riéndose al mismo tiempo en diferentes puntos alrededor de la estructura. No eran carcajadas fuertes, eran risitas contenidas, como cuando los niños juegan a las escondidas y tratan de no ser descubiertos. El sonido era seco, sin el eco que debería tener en un espacio abierto. Adalberto quiso encender un cigarro para calmarse, pero Tiburcio le manoteó el brazo para que no hiciera luz. «No hagas ruido», le susurró. Las risas continuaron. A veces parecían alejarse, como invitándonos a salir, y luego volvían a sonar justo al lado de la entrada, pegadas a las maderas que habíamos puesto. Lo más inquietante no era el sonido en sí, sino la ubicación. Era físicamente imposible que una persona se moviera tan rápido de un lado a otro de la estructura sin hacer ruido de pasos. Escuchábamos las risas a la derecha y un segundo después a la izquierda y luego arriba. En un momento escuché un sonido diferente, un rasguño. Alguien o algo estaba pasando algo duro contra la pared exterior. Rask, rask, rask. Era un sonido rítmico, lento. Adalberto empezó a llorar en silencio. Yo saqué el encendedor y lo sostuve en la mano, listo para prenderlo si algo entraba, aunque sabía que una flama pequeña no serviría de nada. Miré hacia el hueco de la entrada. La luz de la luna iluminaba un rectángulo de suelo de tierra dentro del cuarto. En ese rectángulo de luz vi una sombra pasar. Fue rápido. No vi a la niña, solo la sombra proyectada en el suelo de algo pequeño que corrió frente a la puerta. Lo que me heló la sangre fue que la sombra no tenía la forma de una niña corriendo normal. La sombra se veía desproporcionada, con los brazos demasiado largos y la cabeza colgando hacia un lado. No volvimos a escuchar las risas por un rato. El silencio regresó, pesado. Pero entonces, Adalberto, que estaba cerca de la entrada mirando por una rendija entre las piedras, se echó hacia atrás, arrastrándose con el culo por el suelo, pálido como un papel. «Está ahí», dijo con un hilo de voz. «¿Quién?», le pregunté. «La niña. Está parada ahí enfrente. Me está señalando». Me acerqué con mucho cuidado a la rendija y miré hacia afuera. Efectivamente, ahí estaba. A unos 20 metros de la entrada,
Bajo la luz blanca de la luna llena estaba la figura con el vestido azul. No se le veía la cara, estaba en sombras, pero el vestido brillaba de una forma antinatural. Tenía el brazo levantado, señalando hacia el este, hacia una zona de oscuridad total más allá de la estructura. Su dedo no se movía, estaba completamente rígida, como una estatua. Lo que noté entonces, mirando con más atención, es que sus pies no tocaban el suelo. Estaba levitando unos 5 o 10 centímetros sobre la tierra. No había viento, pero el borde de su vestido se movía levemente. Tiburcio me jaló del hombro para que me alejara de la puerta. «No la mires, Evaristo. Eso no es gente», me dijo. Nos replegamos al fondo del cuarto, justo debajo del letrero que decía «No la sigan». Pasamos las siguientes horas en una tensión insoportable. Las risas volvieron, pero ahora sonaban más agresivas, más rápidas, y se mezclaban con golpes en las paredes. Bam, 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 golpes secos, como si lanzaran piedras contra el concreto. Adalberto se tapaba los oídos. Yo rezaba mentalmente todo lo que me sabía. No salimos. Soportamos el encierro, el olor a orina y el miedo, hasta que notamos que el cielo empezaba a clarear por las grietas del techo. En cuanto salió el sol, los ruidos cesaron por completo. Esperamos una hora más, con la luz del día entrando plenamente, antes de atrevernos a quitar las piedras de la entrada. Salimos con precaución. No había nadie, ni huellas alrededor de la casa, salvo las nuestras del día anterior, ni rastro de la niña. Decidimos caminar, pero no hacia donde la niña había estado señalando toda la noche. Decidimos rodear la estructura y volver hacia el oeste, tratando de retomar el rumbo original. Sin embargo, antes de irnos, la curiosidad o el instinto me hizo caminar unos pasos hacia la dirección que la aparición indicaba con tanta insistencia, hacia el este. Caminé unos 50 metros y me detuve en seco. El suelo terminaba abruptamente. Había un corte en el terreno, una barranca profunda, un desfiladero vertical de al menos 30 metros de caída hacia un lecho de rocas afiladas. Desde la estructura no se veía porque el terreno hacía una pequeña elevación antes del corte. Si hubiéramos salido de noche, en la oscuridad, siguiendo la dirección que ella nos marcaba, o si hubiéramos corrido en esa dirección huyendo de los ruidos, habríamos caído sin remedio. Me asomé con cuidado al borde. Abajo, entre las rocas, se veían bultos, ropa vieja, descolorida por el sol, mochilas, huesos blanqueados. No era uno ni dos. Había restos de varias personas allá abajo. Era un cementerio. Regresé corriendo con mis compañeros, sin decirles exactamente lo que vi para no romperlos. Solo les dije, por ahí no es, está cortado. Caminamos todo ese día hacia el oeste, alejándonos de ese lugar maldito. Tuvimos suerte. A media tarde encontramos una brecha de terracería y, horas después, una camioneta de una compañía minera nos encontró. Nos dieron agua y nos llevaron a un poblado. Nunca le conté al conductor lo de la niña. Tiburcio y Adalberto tampoco hablaron del tema mientras estuvimos juntos. Adalberto se regresó a su casa en cuanto pudo. No quiso volver a intentar el cruce. Tiburcio se quedó a trabajar en el norte de México un tiempo. Yo crucé un año después por otra zona, por Sonoita, y lo logré. Pero hasta la fecha, a veces sueño con ese vestido azul. Lo que más me perturba no es el miedo que sentí, sino la certeza de que esa cosa, lo que fuera, no estaba jugando. Tenía una intención clara, nos estaba pastoreando. Las risas, los golpes, la aparición señalando, todo era una táctica para hacernos correr hacia el barranco en la oscuridad. Lo que vive en ese kilómetro muerto no es un alma en pena buscando ayuda, es algo que caza y sigue ahí, esperando a los que se pierden. Y recuerdo claramente que cuando salimos de la estructura esa mañana, antes de ver el barranco,
Volteé a ver la pared exterior donde habíamos escuchado los rasguños rítmicos. En el concreto, fresco, sin polvo, había marcas de uñas pequeñas, cientos de ellas, y una sola palabra mal escrita, casi ilegible, grabada una y otra vez: salten. Me llamo Braulio. No voy a dar mi apellido ni la empresa para la que trabajaba en ese momento, porque firmé acuerdos de confidencialidad y, honestamente, no quiero que me rastreen. Soy consultor ambiental. Me dedico a hacer evaluaciones de impacto en terrenos donde planean poner infraestructura grande, parques solares, eólicos, a veces carreteras secundarias. El trabajo suele ser solitario, aburrido y caluroso. Te pasas el día tomando muestras de suelo, midiendo la flora, contando madrigueras de animales y asegurándote de que la construcción no vaya a destruir algún ecosistema protegido. A finales del año pasado, me mandaron a una zona remota en la frontera norte, entre el estado de Baja California y Sonora. No voy a decir el punto exacto, pero imaginen un lugar donde el desierto se vuelve agresivo, cerca de la zona de La Rumorosa, pero mucho más adentro, bajando hacia la Laguna Salada, donde las piedras parecen puestas por gigantes y el viento suena como si alguien estuviera silbando dentro de tu oreja. La zona es conocida por ser un paso de migrantes, aunque es una ruta suicida. El calor ahí no perdona, y el terreno es tan irregular que es fácil romperse un tobillo y quedarse ahí para siempre. Mi trabajo era pasar 4 días mapeando una cuadrícula de unas 200 hectáreas. Me dieron una camioneta 4x4, un teléfono satelital que funcionaba cuando se le daba la gana y provisiones para una semana. La primera impresión al llegar fue la de siempre: soledad absoluta. El silencio en el desierto no es la ausencia de ruido. Es una presencia, te aplasta, escuchas tu propia sangre bombeando en los oídos. El primer día transcurrió sin novedades. Estacioné la camioneta, monté mi pequeña estación base, una carpa plegable para tener algo de sombra a la hora de comer, y empecé a caminar con el GPS y las bolsas de muestras. El sol pegaba como un martillo. A eso de las 2 de la tarde, encontré lo que llamamos rastros de paso, una mochila azul, ya casi blanca por el sol, tirada entre unos matorrales secos. Cerca había una botella de agua de galón, de plástico negro. Las pintan así para que no reflejen la luz y la migra no los vea, completamente vacía y retorcida por el calor. Es triste ver eso. Siempre te preguntas si la persona que dejó eso llegó al otro lado o si terminó siendo una estadística más. No lo toqué, lo dejé ahí por respeto y seguí mi camino. Esa noche dormí en la cabina de la camioneta. No me gusta armar tienda de campaña en zonas de cruce por seguridad. Prefiero estar encerrado con los seguros puestos. El viento sopló fuerte toda la noche, moviendo la camioneta como si fuera una cuna. Entre sueños me pareció escuchar pasos. No pasos normales, sino un arrastrar rítmico. Shh, clac, shh, clac. Como si alguien arrastrara los pies y luego golpeara algo seco. Pensé que era algún animal, un coyote quizás, o simplemente el viento jugando con la basura que había visto antes. No me asomé. La regla de oro en el desierto es que si no es tu asunto, no te metas. El segundo día, el ambiente cambió. No sé cómo explicarlo, pero el aire se sentía más pesado, más estático. La electricidad estática era tal que cada vez que tocaba la puerta de la camioneta me daba un chispazo visible. Estaba trabajando en el sector norte de mi cuadrícula, una zona de barrancos bajos y mucha piedra suelta. A eso de las 11 de la mañana vi a 3 personas a lo lejos. Estarían a unos 800 metros, caminando sobre la cresta de una loma baja. Me detuve y saqué los binoculares. Es parte del protocolo. Si ves gente en peligro, tienes que evaluar si necesitan agua. Si son narcos o polleros, te largas.
Enfoqué las lentes. Eran 3 figuras caminando en fila india. Iban lento, terriblemente lento. Lo que me extrañó fue su ropa. Parecía rígida. No sé cómo describirlo mejor. Normalmente, la ropa se mueve con el viento o con el andar de la persona. La ropa de estos tipos parecía acartonada, tiesa, del mismo color marrón grisáceo que la tierra. Pensé, pobres diablos, deben estar cubiertos de polvo y deshidratados hasta la médula. Agarré 3 botellas de agua y las puse sobre el cofre de la camioneta, haciendo señas con los brazos. ¡Agua!, grité. Mi voz sonó ridícula en la inmensidad del lugar. No se detuvieron, ni siquiera giraron la cabeza. Siguieron caminando en esa fila perfecta, con ese paso arrastrado que, incluso a esa distancia, me parecía antinatural. Bajé los binoculares y sentí un escalofrío estúpido, porque hacía casi 40 grados. Había algo en su marcha que no encajaba con la anatomía humana. No doblaban bien las rodillas. Caminaban como si tuvieran las piernas entablilladas, o como si las articulaciones estuvieran oxidadas. Los observé hasta que desaparecieron tras una formación rocosa. Me quedé con una sensación de malestar en el estómago, una mezcla de culpa por no haber ido hacia ellos y un alivio cobarde de que no se hubieran acercado. Esa tarde, mientras tomaba una muestra de suelo arcilloso, escuché el sonido otra vez. Crack, crug. Estaba cerca. Me levanté de golpe, pala en mano. Miré a mi alrededor. Solo había chollas, esos cactus malditos que parecen peluches pero te llenan de espinas si los miras feo, y ocotillos secos. No había nadie, pero el olor, me llegó un olor repentino, traído por una racha de viento caliente. No olía a muerto, no era ese olor dulzón y penetrante de la descomposición que ya he olido otras veces cuando encuentro animales muertos. Esto olía a viejo, a polvo cerrado, a cuero Curtis, a biblioteca abandonada, a cosas que han estado secas por décadas. Era un olor árido que me secó la garganta al instante. Bebí medio litro de agua de un trago, pero la sensación de sed no se me quitó. Decidí terminar temprano. Me sentía observado. Esa sensación paranoica de que hay ojos en tu nuca. Regresé a la camioneta. Me encerré y comí algo frío sin ganas. Mientras el sol bajaba, tiñendo todo de naranja y violeta, volví a verlos. Estaban mucho más cerca, quizás a unos 300 metros. Los mismos 3. Estaban parados, inmóviles, mirando hacia mi dirección. Con la luz del atardecer dándoles de frente, pude ver más detalles con los binoculares y desearía no haberlo hecho. No tenían cara, o sea, sí tenían facciones, pero la piel, Dios mío, la piel, parecía cuero viejo estirado sobre un cráneo. Era de un color café oscuro, casi negro, y estaba pegada al hueso. No tenían labios, solo una hendidura seca que dejaba ver unos dientes amarillentos y largos, porque las encías se habían retraído por completo, y los ojos, donde debían estar los ojos, solo había oscuridad. No cuencas vacías, sino algo negro y mate, como si hubieran rellenado los huecos con brea o carbón. Lo más aterrador no era su apariencia, sino su quietud. No se balanceaban, no respiraban, el pecho no se les movía. Estaban ahí parados como estatuas de madera podrida. Bajé los binoculares, me froté los ojos pensando que el calor me estaba haciendo alucinar. Cuando volví a mirar, ya no estaban. No es que se hubieran ido caminando, simplemente ya no estaban ahí. En el tiempo que me tomó parpadear y frotarme la cara, no podrían haber recorrido 300 metros para esconderse. Esa noche no dormí. Mantuve una mano en el volante y la otra agarrando una llave inglesa enorme que llevo por si acaso. Encendí las luces de la camioneta un par de veces, iluminando el matorral, pero solo veía sombras alargadas que parecían bailar. El sonido volvió a las 3 de la mañana. Shh, clac, shh, clac. Pero ahora no era uno solo, eran varios, y venían de diferentes direcciones.
El sonido era seco, como ramas rompiéndose, como papel arrugándose. Estaban rodeando la camioneta. Me encogí en el asiento, tratando de hacerme pequeño. «Son migrantes», me repetía, tratando de racionalizar. «Son gente desesperada que quiere agua y no se atreven a pedirla». Pero mi cerebro reptiliano, esa parte primitiva que detecta depredadores, gritaba que eso no era gente, que lo que había afuera no tenía sangre ni agua en el cuerpo. De repente, un golpe en la caja de la camioneta. Un golpe seco, duro, como si hubieran tirado un tronco. La camioneta se meció. Luego, el sonido de algo arrastrándose por el metal. Scrick, uñas o dedos duros como piedras rasguñando la pintura. «¿Quién anda ahí?», grité con la voz quebrada. «Tengo un arma». Mentira, no tenía nada. Silencio, un silencio absoluto. Ni grillos ni viento, nada. Entonces, una cara apareció en la ventanilla del copiloto. No hizo ruido al aparecer. Simplemente estaba ahí, pegada al cristal. Era uno de ellos. De cerca era abominable. La piel no era piel. Era como corteza de árbol, llena de grietas profundas. Podía ver las fibras musculares secas a través de las rajaduras de la mejilla. No tenía nariz, solo 2 agujeros negros. Y esa boca estaba abierta en una mueca eterna, una O silenciosa. Lo peor fue que, al pegar la cara al vidrio, no dejó vaho. No había aliento, no había calor. Estaba seco, completamente seco. Golpeó el vidrio con la frente. Toc, un golpe seco, como de madera contra vidrio. Toc, toc, rítmico, sin fuerza, pero insistente. Miré hacia el parabrisas y vi a los otros 2. Estaban subidos al cofre, sentados en cuclillas como gárgolas. Me señalaban, con dedos largos, esqueléticos y negros, señalaban hacia adentro, hacia mí. O mejor dicho, hacia mis botellas de agua que tenía en el asiento del copiloto. Arranqué la camioneta. El motor rugió y, por un milagro, encendió a la primera. Aceleré a fondo, sin importarme el terreno. Los que estaban en el cofre salieron despedidos, pero no cayeron como personas. Rodaron como fardos de paja, rígidos, rebotando contra las piedras, sin emitir ni un quejido de dolor. Manejé como un loco por la brecha, saltando baches, golpeando el chasis, rezando para no reventar un neumático. Por el retrovisor veía la estela de polvo rojo que levantaban las llantas con las luces traseras. Y entre el polvo los vi correr. No corrían como humanos, se movían a 4 patas, o eso parecía, con las extremidades dislocadas, moviéndose a una velocidad imposible, como arañas gigantes y secas. Sus movimientos eran espasmódicos, cuadro por cuadro, como en una película antigua mal proyectada. Llegué a la carretera federal casi al amanecer. No paré hasta llegar a Mexicali. Me metí en el primer hotel que encontré, me encerré en el baño y abrí la ducha. Me quedé ahí abajo del agua caliente durante 1 hora, llorando y temblando, tratando de quitarme esa sensación de sequedad que sentía en la garganta y en los ojos. Bebí agua del grifo hasta casi vomitar. Sentía que me habían robado la humedad del cuerpo solo con estar cerca de ellos. Renuncié al trabajo 2 días después. Dije que tenía problemas familiares. No volví por mi equipo. Dejé la carpa y las herramientas allá tiradas. Que se las quede el desierto. Han pasado 6 meses y vivo en la Ciudad de México ahora, lejos, muy lejos de la arena y el silencio. Pero aquí viene la parte que me hace escribir esto, la parte que me tiene sin dormir. Mi departamento es un 3er piso. Hay ruido de tráfico siempre, pero hace unas noches empecé a notar algo. Mis plantas se están muriendo. Tengo helechos y potos, plantas que requieren mucha agua. Se secaron de la noche a la mañana, quedando marrones y crujientes, como si las hubieran metido al horno. Y anoche me desperté con sed, mucha sed. Fui a la cocina por un vaso de agua. Mientras bebía, escuché algo en el pasillo, justo afuera de mi puerta de entrada. Shh, clac, shh, clac.
un arrastrar seco, y luego un olor sutil, polvo viejo, tierra árida. Miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío, pero en el suelo, justo frente a mi puerta, había un pequeño montón de arena roja, arena del desierto, y marcada en el polvo que se acumula en el zócalo, una huella que no era de zapato ni de pie humano. Era una marca lisa, sin huellas dactilares, como si alguien hubiera presionado una muñeca de madera contra el suelo. Creo que me siguieron, o creo que algo se vino conmigo. No sé qué quieren. No sé si buscan agua o si buscan convertirte en uno de ellos, vaciarte hasta que seas solo cáscara y hueso, condenado a caminar sin descanso bajo el sol. Ahora duermo con un humidificador encendido al máximo, aunque las paredes se llenen de moho. Tengo botellas de agua repartidas por toda la casa, pero cada vez que me quedo en silencio, escucho el crujido. Está más cerca. A veces creo que viene de adentro del armario. A veces creo que viene de mis propios huesos. Tengo la piel de las manos muy seca últimamente. Por más crema que me pongo, se agrieta. Ayer me salió sangre al cerrar el puño. Y tengo sed. Una sed que no se quita con nada. Si alguien lee esto y está cerca de la frontera, por favor, si ven a alguien caminando en el desierto que parece no sudar, no se detengan. No les ofrezcan agua. Aceleren y no miren atrás. Porque la sequía camina, y una vez que te ve, creo que nunca deja de tener sed de ti.